En el día de ayer, La tranquilidad, sí. en el día de ayer, vamos a decir en la noche, ya cuando salimos de acá, de este pan nuestro de cada día, me llamaban y me escribían varios amigos y lo primero que me acotaban era que si el documento que estaba circulando en los diferentes grupos de WhatsApp, si esto era un proyecto de reforma constitucional. A varios, obviamente, que no son abogados, o la mayoría de ellos no abogados, les comentaba que era una especie de presentación que de alguna manera u otra tocaba los aspectos fundamentales que el presidente tiene intención de impulsar en ese proyecto de reforma constitucional y dentro de ello detallaba algunos puntos específicos. Obviamente, aquellos que son abogados y en esos grupos en los que a uno les toca interactuar, pues la mayor de las discusiones era sobre el tema del Ministerio Público y la elección, Ministerio Público Independiente. En una de las discusiones que se tenía, hablábamos de que hay temas que son de fondo y hay temas que son de forma. La palabra Ministerio Público Independiente ha sido una especie de marca que mercadológicamente, valga la redundancia, se ha ubicado para que en la psiquis de la mayoría de la ciudadanía dominicana se entienda de manera práctica y real qué es lo que se pretende cuando hablamos de lo que se resume en el concepto Ministerio Público Independiente. Luego avanzábamos en las discusiones y hablábamos de que no se trata únicamente de independencia y de que esto envuelve y engloba, ya cuando vamos al fondo, una serie de temas que van más allá de una marca que se haya creado para que la gente entienda de lo que se está hablando. Y ahí entran criterios como los de idoneidad, ahí entran criterios como la moralidad, como la ética como parte de esa moralidad. Y es una discusión que no solamente arrastra en este momento al Ministerio Público, sino que es una discusión que viene de tiempo. Es una discusión que siempre se suscita cuando se habla de cómo se eligen las personas que tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional toman decisiones sobre la vida de la gente. En el caso particular, por ejemplo, cuando me refiero a entes administrativos, usted tiene entes reguladores como lo es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que toma decisiones que de alguna manera u otra, pues claro que sí, son vinculantes. ¿Cómo elegimos a el director de la DGCP? En los cuerpos colegiados, antes de entrar en la parte jurisdiccional, también ha ocurrido la misma discusión a través del tiempo. Y pongo como ejemplo el caso de la Comisión de Defensa Comercial y pongo como el caso de Procompetencia, que tienen leyes específicas y que crean, digamos, los requisitos con los cuales una persona puede acceder a estas posiciones, siempre basados y poniendo sobre la mesa el tema de que sus decisiones son vinculantes a aquellos actores que están en el radio de la ejecución de las materias determinadas. Ahora, ahí uno entra y uno dice, el planteamiento es que el Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente ha elegido la vía, digamos, de decisión institucional que se entiende de mayor fortaleza para garantizar la idoneidad de esa persona que va a ser elegida procurador o procuradora general de la República en el caso de que la reforma avance en este sentido. ¿Cuál aquí es la disyuntiva? Bueno, pues se abre una Y. Hay quienes plantean que esto se puede cerrar y zanjar desde el punto de vista legal, sin tener que entrar en el tema constitucional, pero entendemos que el presidente de la República ha querido y ha deseado y está en su intención que esto sea en la vía de mayor fortaleza institucional, que es el ámbito, es el foro del consenso político al momento de reformarse una constitución. Ahora, me detengo aquí un momento cuando hablamos de idoneidad, porque a veces, inclusive cada vez que se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura, si se trata de jueces que van a entrar no por la vía de la carrera judicial, sino jueces que van a entrar desde fuera, siempre surgen los cuestionamientos
Y los cuestionamientos para mí son normales en una sociedad pequeña como la sociedad dominicana. Aquí no hay extranjeros, aquí no hay extraterrestres, aquí no hay alienígenas. Aquí todo el que aspira con posibilidad a una alta corte o a una posición de ese nivel, obviamente conoce a alguien, obviamente pertenece a un entorno social, obviamente tiene relacionamiento con instituciones, sea de la sociedad civil, debe tener amigos en el ámbito político. Entonces, estas discusiones siempre se suscitan y hablaba en el día de ayer de varios casos históricos que a mí me parece que son bastante interesantes. Una cosa es tú hablar de militancia política. Cuando usted se va a inscribir, si toma la decisión en un partido político, por lo menos en República Dominicana le da la opción de si usted es simpatizante o usted es militante. En mi caso particular soy de los que entiende que no debe tomarse en cuenta personas ni en grado de simpatía y mucho menos en grado de militancia. Y si esa militancia o esa simpatía debe estar limitada a un tiempo hacia atrás, es decir, por lo menos unos 4 o 5 años de desvinculación política por los temas que toca tratar. No obstante, aquí han habido juristas que han formado parte de las altas cortes, jueces impolutos, personas con una moral que usted no puede cuestionarla, y me viene a la cabeza el caso del magistrado, Dios lo tenga en gloria, Pedro Romero Confesor, quien fue consultor jurídico en una etapa del último gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Ahora, eso lo hacía una persona inmoral, eso lo hacía una persona a la que se le pudiese cuestionar su autoridad al momento de tomar una decisión. Recuerdo perfectamente en esa vista pública del año 2001, si mal no recuerdo, donde él precisamente manifestaba esto, donde hablaba de lo que había sido su trayectoria como profesional, su trayectoria como jurista y cómo su moral no le permitiría nunca, por vínculos de amistad que no tenían que ver en ese momento con lo político, por vínculos de amistad, iban a quebrantar esa moralidad de la que él hablaba. Entonces yo creo que esta reflexión debe ser más allá del concepto solamente independiente. Hay una serie de requisitos que podemos introducirlos en una reforma constitucional y que vaya al texto de la Carta Magna, pero por algo, existen, por ejemplo, estas vistas públicas, estas entrevistas, donde todos los dominicanos podemos ver, porque si fuese tan sencillo como un trámite de que usted tiene un currículum y lo avala en toda la documentación, que ese currículum, se reuniese el Consejo Nacional de la Magistratura y tomase y deliberase en privado. Porque es importante escuchar de esas personas que aspiran a posiciones como la Procuraduría General de la República el porqué de su trayectoria, inclusive decisiones que se han tomado. En ese Consejo Nacional de la Magistratura se le ha preguntado, por ejemplo, en una ocasión a la magistrada Dulce Rodríguez de Goris en el año 1997, ella argumentaba que ella había sido la primera mujer que había impuesto la pena máxima de 30 años a un ciudadano por una infracción penal. Y tuvo la oportunidad de explicar el por qué había tomado esa decisión y cómo ese expediente le había llevado en una época donde la íntima convicción del juez era extremadamente importante y tenía unos valores probatorios que estaban hasta por encima de lo que establecía el Código de Procedimiento Criminal en ese momento. El explicar la trayectoria también es importante. Yo creo, y cerrando aquí, que la vía que se ha decidido para tener un ministerio público o un procurador general de la República, más allá que independiente, idóneo, de que sea por la vía constitucional, es la correcta, porque es la que tiene el mayor blindaje para lograr el objetivo al que se ha propuesto el presidente de la República. Gracias, don Giancarlo. Sí. Escúchame, la pregunta para Giancarlo. Giancarlo es abogado, ¿verdad? Abogado, soy también un medio colega de Luna Valiente porque soy especialista y colega de nosotros también, en Derecho y Economía. O sea, está aquí en su labor de comunicar. Y estoy ensayando a ver si le llego cerca a ustedes. Pero una cosa, la independencia de ese poder, o sea, de la Procuraduría, realmente queda revestida de independencia por esta figura que propone el presidente.
Tomando en consideración de que eso tiene que tener cambios más profundos, como el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que entonces ya el procurador no podrá ser parte, porque se supone que no debe ser juez y parte. Esa es una. La otra es también, realmente a mí me pareció el tema de proponer que el procurador se elija de esa manera a través del Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente. O sea, estamos en a mí me pareció eso un poco cantinflesco y una manera de cómo decir, yo hice una reforma constitucional cuando fui presidente, pero que el aporte y la trascendencia podría ser que no figure en nada, porque usted dijo algo ahorita, aquí somos todos dominicanos, se va a elegir a un dominicano, todos nos vamos a conocer, nos conocemos, y aquí todo el mundo tiene una tendencia política, una afiliación política. Aquí no hay extraterrestres, ni es de Marte que lo van a salir a buscar. Que la gente no milite per se, pero a algún palo se arrima. Entonces, ¿cuál es la garantía que hay de que dentro de esas propuestas al final no se elija a alguien que tenga que ver con el mismo presidente o con los intereses del mayor poder? Lo primero es que, a mi entender, la vía es la de mayor garantía institucional. Ninguna vía está 100% blindada. Ninguna vía está 100% blindada. Buena Ahora, respuesta. sí, aparte de que la garantía de mayor eficiencia institucional es el Consejo Nacional de la Magistratura, y esto viene acompañado de otra serie de requisitos, como establecí hace un momento. Usted tiene que demostrar, avalar, documentar que usted no tiene ni militancia ni simpatía por lo menos en una X cantidad de años. Es decir, si realmente queremos, porque aquí todo el mundo va a tener, el dominicano tiene o un equipo de pelota o el dominicano tiene algún nivel de cercanía política. No, porque no necesariamente tiene que decir, yo conozco gente que me dice a mí, mira, a mí me gusta X, me gusta Y, pero no son gente ni que militan ni que simpatizan, sencillamente me gusta un candidato o me gusta el otro. Eso a mí me recuerda mucho hay un detalle. ¿Cómo se llama? El embajador que nosotros tenemos en España. Ajá. A Juan Bolívar. Juan Bolívar, sí, un ilustre periodista. Miren, todo el tiempo una persona con el martillo encima de los gobiernos que no son de él. Desde que le llegaba a su gobierno, inmediatamente ahí se acababa todo el adorno y a buscar un puesto se ha dicho. Entonces, pero eso es periodismo. Y a muchas generaciones, no, eso no es periodismo, eso es conveniencia. A muchas generaciones realmente logró confundir, de pensar de que era una persona que tenía la verdad absoluta y simplemente era en base a sus intereses. Te voy a responder un pequeño paréntesis, porque has mencionado en varias ocasiones, yo sé que es una tendencia a cuestionar a los políticos, no de parte tuya, sino de parte a ese discurso que se ha articulado para justificar todas esas cosas, a cuestionar de que porque tenga vínculos o cercanía política es lo peor y es lo malo. No ha sido mi posición. No ha sido la tuya, pero que ha mencionado, y reitero, lo que históricamente se ha estado ocurriendo, que siempre se cuestiona los vínculos de carácter político, no eres tú que lo has hecho. Sin embargo, se obvia, y la población en eso está de espalda e ignora, que la mayoría de los vínculos son económicos y de alguien se depende, porque a esas posiciones no se llega solo, siempre se llega por el impulso o el interés de alguien. Entonces, mientras estamos cuestionando el vínculo de los políticos con las posiciones de poder, no se están cuestionando, ni se toman en cuenta, ni se vinculan que los grupos económicos colocan sus fichas en lugares estratégicos y después, entonces, eso va en detrimento de otros grupos económicos que son competencia. Antes, Carlos, de entrar en esta parte que me parece extremadamente interesante, ahí te respondo con lo siguiente. Sí. Es verdad que ningún método está blindado. Es correcto. Ahora, con todo lo perfectible que aún puede ser la justicia dominicana, con todo lo que debemos avanzar en temas pendientes como lo es la mora judicial y que debemos seguir avanzando hacia el fortalecimiento institucional, tenemos hoy en República Dominicana una mejor justicia antes del año 97 o no. Yo soy de los que cree que la justicia dominicana avanzó bastante desde el Consejo Nacional de la Magistratura hoy. Sobre todo con el cambio de la reforma del 2010, que pasamos a ser un Estado social y democrático y de derecho. No, pero, claro que tenemos mayores garantías. Pero tiene que ver con tiene que ver primero,
varios conceptos entran ahí. La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, la inamovilidad de los jueces y la carrera judicial. ¿Cómo era mejor cuando nuestros jueces en las provincias los elegían los senadores o eran a recomendación de los senadores o bajo un esquema de que se desprende de un Consejo Nacional de la Magistratura y de que tenemos una inamovilidad, una garantía y de que tenemos carrera judicial? Entonces, es lo que yo digo, ningún esquema es perfecto. Ahora, de que tenemos mejor justicia de hace 25 años que la que teníamos hace 25 años. Entonces, como sí. que podría parecer también eso, la salida o la nueva página de la democracia de la República Dominicana que se escribe a partir de la salida del poder del doctor Joaquín Balaguer. Hubo un cambio de obviamente, porque los esquemas políticos cuando cambian realmente traen consigo un alto impacto político, social y económico. Y Carlos, yendo al tema, yo creo que de eso se trata precisamente la sociedad. Yo creo que de eso se trata la sociedad. Y te pongo un ejemplo en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando se eligen las vacantes de las altas cortes. Hay vacantes que son de jueces de carrera, por ejemplo, que aspiran a llegar de la Corte de Apelación a la Suprema Corte de Justicia. Si tú le preguntas al presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese momento, y estoy seguro que todos van a estar de acuerdo, o por lo menos la gran mayoría de ellos, quieren que todas las vacantes se ocupen por jueces de carrera, sobre todo si ellos son jueces de carrera. Pero ¿qué ocurre? Si hay una coyuntura, obviamente, de que entre dígalo ahí, política. Un político o alguien que tenga una vinculación o una afiliación política, obviamente también socialmente se va a mover hacia ahí. Y obviamente, como usted dice también, en la sociedad hay intereses económicos. Entonces lo que yo creo es, en el marco institucional, que permita un foro donde esta discusión sea lo más mitigable posible. Usted habló de la...